tema vamos a abordar todo lo relativo a la ejecución del contrato, especialmente en la parte dedicada al inicio de esa obra, al pago de la obra y a la posible demora que haya en su plazo. Todo eso teniendo en cuenta la normativa tanto de la Ley de Contratos del Sector Público, que me parece que es decisiva, pero sobre todo también la del Reglamento de Contratos. Siempre hay dudas de si es o no aplicable, pero está claro que da cabida, da soporte a todas las cuestiones que pasan en obra. También os voy a decir que como primera cuestión es muy importante que el libro de órdenes, todas las actas estén en el expediente. Porque la prueba es lo más relevante para unos y para otros. Pero empecemos por el principio. ¿Qué documentos son necesarios para iniciar las obras? Lo primero, el contrato formalizado. Sin eso no se puede empezar, salvo que sea un expediente de emergencia, donde ya sabes que la formalización incluso puede ser verbal. Pero en el resto de casos, la perfección del contrato viene con la formalización. Después hay que designar al director facultativo, a la dirección facultativa de obra. Ya sabéis que hay un director o directora de obra y de ejecución, ¿vale? Entonces se le suele conocer como director facultativo a este, al de arriba, ¿no? A la persona jurídica o física que así lo haga. Que además, según el artículo 62, va a ser el responsable del contrato. Habrá que aprobar el plan de seguridad y salud. ¿Lo tendrá que aprobar quién? El órgano de contratación. Es verdad que esto a veces, por cierto, se suele delegar la aprobación del plan en otros órganos que no son el órgano de contratación. Habrá que designar a coordinador o coordinadora de seguridad y salud. Habrá que aprobar, en su caso, el programa de trabajo. Y lo más importante, tendrá que producirse el acta de comprobación del replanteo de la obra. Sin eso no podemos seguir. Veamos qué es el acta de replanteo. ¿Dónde aparece regulada? En el 237 de la ley. Es el primer trámite. ¿eh? Sin contar con que si no hay plan, el primer trámite de obra, el que da el chasquido, el que conlleva el inicio. Y tiene una parte muy importante. ¿Qué tiene que contener? O sea, sobre todo lo que está planteando es, ¿hay alguien que tenga algún impedimento, como en las bodas, ¿no? ¿Hay alguien que tenga algún impedimento para celebrar este contrato? ¿Hay alguien que tenga algún impedimento para poder ejecutarlo conforme bien establecido? ¿La realidad geométrica permite realizarlo? ¿Hay algún problema con algún terreno que hay que ocupar para ejecutar la obra que no está en posesión de la entidad que es la propiedad? Todo eso hay que plasmarlo. Si alguien plantea algo que puede incluso originar un modificado, la suspensión del contrato, pues bueno, que lo haga. ¿Quién debe firmarlo? Debe firmarlo el representante del órgano de contratación. Ahí sí, la propiedad, quien sea. No tiene por qué ser el representante del órgano de contratación en el sentido de el propio órgano, el alcalde, el presidente, el consejero, tal, consejera. No, sino puede ser un técnico que está adscrito a ese contrato. La dirección facultativa responsable del contrato. Fijaros que en obra hay ese cambio donde el responsable del contrato claramente siempre es alguien de la administración, aunque pueda contratarse, ¿no?, ese servicio. Pero es que en este caso siempre es la dirección facultativa, que puede ser, como sabéis, interna o externa, ¿no? Y luego la tercera pata, tercera persona que tendrá que ser citada por la administración, porque es la administración el que toma este primer paso, será el contratista, ¿vale? Fijaros en la regulación que se da del acta de comprobación del replanteo en el artículo 140, ¿vale? Que hay que reflejar si estás conforme, no estás disconforme, especialmente con las características geométricas, con lo relacionado con la ocupación de los terrenos, si hay reservas o no hay reservas, ahí es donde habrá que plantearlas, ahí es donde habrá que plantear que procede la suspensión o que procede la modificación o que simplemente, ojalá, como suele pasar, pues hay que tirar para adelante y todo, pues en principio está bien. Si hay modificados, pues habrá que plantear, bueno, pues cómo se hace, ¿no? ¿Quién los redacta? En este caso, el 141 del Real Decreto 1098-2001, en adelante el reglamento, plantea que es la dirección de obra quien hace esas modificaciones del proyecto, etcétera, 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 ¿no? Aunque luego habrá que aprobarlas, que por cierto hablaremos en el tema siguiente, ¿no? Que hay que aprobar los modificados antes de ejecutar, cosa que, hombre, no suele pasar a veces. Habrá que tener las autorizaciones y licencias necesarias para ello. Si hay que ocupar terrenos temporalmente, pues habrá que ver la normativa de expropiación forzosa. El programa de trabajo es un documento que a mí me parece vital. Creo que tiene que estar en todas las obras y quizás en todos los servicios, sobre todo para identificar los puntos críticos. En el esquema que os ponía en verde, amarillo, azul, morado, rojo, ¿vale? Solo es obligatorio según el reglamento en determinados contratos en los que duran más de un año, y el contenido que tienen que tener este programa de trabajo, más bien conocido como diagrama de Gantt en el argot del ámbito de la construcción, son las partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, qué medios son necesarios y sobre todo la estimación en días de los plazos de las obras o las operaciones preparatorias, equipos e instalaciones que tiene, ¿no? Y luego el diagrama, pues se llama diagrama de Gantt de las diversas actividades de trabajo, ¿vale?
Si no está esto, puede haber problemas. Y si se retrasa su presentación, puede haber problemas. Además, es verdad que a veces cuando en la oferta se contienen este tipo de documentos, lo que suele ocurrir que es, pues que luego cuando se adjudica el contrato la fecha ya ha variado y cuando se inicia mucho más. Entonces habrá que ajustar tanto el programa de trabajo a la realidad fáctica, ¿no?, del día en que va a comenzar, y luego además presupuestariamente, si no lo hemos hecho ya, habrá que ajustar el gasto, habrá que reajustar ese gasto, no solo el plazo, ¿vale? Sobre el papel de los distintos intervenientes os recomiendo mirar sobre todo el tema 1 en el que hablamos de los distintos agentes que tiene la obra. Pero la figura de la dirección facultativa es vital. Creo que en el contrato de obras debiera incluirse con precisión cuáles van a ser las funciones de la dirección de obra, y en el contrato de la dirección de obra, si es externa, también, para vincular a ambas partes, ¿vale? Sobre todo es que si no, el contratista puede decir, oye, ¿y a mí por qué le tengo que enseñar o le tengo que permitir el acceso a mis instalaciones de la dirección facultativa para que revise o supervise lo que sea? Bueno, hablando de otro tema y hablando ya de la subcontratación, muy importante, no solo tenemos los artículos 215 a 217 y la disposición adicional 51, 51, sino que en contratación pública de obras también debemos aplicar la Ley 32/2006 de 18 de octubre, la normativa que la sustituye en su caso, ¿no? La ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, que se dictó sobre todo pensando en evitar esas subcontrataciones en cascada que se producían a menudo. Un subcontratista subcontrataba a un subcontratista, subcontratista a otro subcontratista, subcontratista el subcontratista, otro subcontratista, subcontratista el subcontratista, el subcontratista, otro subcontratista. Bueno, conclusión, que sobre todo se generaban graves problemas de impagos, graves problemas de seguridad y salud, etcétera, etcétera. Por eso hay que rellenar siempre, y lo dice el artículo 5 de la Ley 32/2006, el libro de la subcontratación. Hay que apuntar allá todo el mundo. Otra cosa luego será, como os quiero decir ahora justo, que la responsabilidad siempre va a ser entre los subcontratistas y el contratista principal. Y a su vez la administración tendrá relación con el contratista principal, no con esos subcontratistas. Salvo los casos en que por la disposición adicional 51, pues oye, se haya comprometido la administración a pagar a suministradores, a pagar a subcontratistas, cosa que es bastante recomendable y debería ser recomendable cuando haya partidas muy, muy, muy importantes que sabemos que se van a subcontratar y que son vitales, son críticas. Ahí sí que sería importante asegurarnos de que se paga, sobre todo de que se paga a quien se debe pagar, que es un problema que hay en obra, que nos dicen que van a subcontratar a X y acabas viendo a Z por ahí por la obra, con lo que ello conlleva. Normalmente Z es el último de la lista, el último, el peor, el de menos solvencia, con el que se ahorran dinero, ¿no? Cuidado con esas cosas. De ahí también la necesidad de indicar en estos pliegos de contratación de obras, ya lo habremos dicho, ¿quién va a ser tu subcontratista? A veces no van a poder afinar totalmente porque en una obra puede haber muchos y muchos y muchos subcontratistas. Pero hombre, lo más básico sí. Lo más básico sí. Daos cuenta que es una opción, ¿eh? Quiero decir, puede haber alguien, una gran empresa constructora, que tenga solvencia suficiente, no le pide el pliego que digan a quién va a subcontratar, por tanto no va a acreditar la solvencia con medios externos y no dice nada. En ese caso, antes del inicio de la obra y tras la adjudicación en todo caso, obviamente, pues tiene que aportar a quién va a subcontratar. Y además con los datos de contacto, ¿eh? Y justificando que tienen actitud. ¿Pueden cambiar de subcontratista? Claro, no hay problema, siempre que quien sea reúna las características, pero ya la administración tiene 20 días, que lo son bastante, para poder autorizar o no esa subcontratación. Hombre, salvo que haya cuestiones de urgencias donde bajo su cuenta y riesgo dice el 215 que lo podrá hacer. ¿Puede limitarse la subcontratación? No, ¿vale? Solo podría limitarse a aquellas tareas esenciales o críticas, designándolas y por tanto determinando pues, que dado ese carácter crítico esencial, pues no se puede subcontratar esta labor y esta labor, ¿vale? Por cierto, hay alguna normativa que ha establecido qué ocurre cuando hay contratos reservados. Ya ha impedido subcontratar en un porcentaje X, salvo que estemos hablando de subcontrataciones a otros centros especiales de empleo. Yo creo que eso sí se podría poner en el pliego de condiciones como limitación a la subcontratación de empresas ordinarias, porque el contrato, si es reservado, es reservado, ¿eh? ¿Qué pasa si se infringen estas reglas en materia de subcontratación? Que se infringen prácticamente absolutamente siempre. Pues que la administración, el poder adjudicador, puede poner esas penalidades que pueden ir hasta el 50%. Por cierto, no lo hemos dicho, pero del 215 a 217, es decir, la subcontratación, rige tanto para administración pública como para PANAP, ¿no?, para poder adjudicador, no administración pública. Por otra parte, ya hemos hablado de que el contratista es el obligado principal, pero sin embargo no hemos hablado de la acción directa. ¿Qué es la acción directa? El subcontratista reclama ante el contratista un dinero y este no le paga. Ha cumplido, ha ejecutado todo bien, pero de repente, pues, chico, pasa el plazo y nadie le ha pagado. ¿Qué podría hacer? En teoría,
reclamarle a la propiedad, reclamarle a la administración que le pague. ¿Por qué? Porque lo dice en 1597 del Código Civil. ¿Qué pasa? Que siempre ha habido esa tensión de si al ser el contrato entre el contratista y subcontratista, un contrato privado, rige y aplica esta acción civil, o siendo un contrato público, hablamos del 215, que es el que dice, oiga, la administración solo tiene responsabilidad unos con otros, o sea, la relación y la responsabilidad de la administración es solo con el contratista principal, no con sus subcontratistas. Aunque la disposición adicional 51 rompe esa regla, ¿no? Y quizás la acreditación de solvencia con medios externos rompe esa regla. Pero en la práctica, ya desde el año 2011, con la ley 24 de 2011, se prohibió esta acción directa para la administración y, a mi entender, también para los PANAPs. ¿Por qué? Porque, como digo en el temario, claro, si según el 319 se les aplica también esta previsión, pues entonces también se les aplicará. ¿Qué pasa con los pagos? Bueno, lo normal es que se pague cuando se ha ejecutado. Hay algún régimen de anticipos a cuentas, de abonos a cuenta, normalmente por acopios de materiales o lo que sea, que hay que garantizar, que hay que poner un aval, si la empresa quiere cobrar esa cantidad, que tiene que salir en los pliegos perfectamente especificados, si no, no se puede. Y lo normal, digo, que va a ser hacer mediciones, artículo 240 de la Ley de Contratos y sobre todo 147 a 157 del reglamento. Va a haber que medir la obra todos los meses. Todos los meses hay que expedir una certificación, haya o no haya ejecución. Puede ser a cero, ¿vale? Y quien tiene que hacerlo, ¿quién es? La dirección de obra. No es que lo tiene que hacer la empresa. No, lo tiene que hacer, lo tiene que hacer quien lo tiene que hacer, que es la dirección facultativa, oiga. Otra cosa es que le tendrá que dar audiencia a la empresa, dice el 149. Se tramita esto con la queja o con la alegación que sea, si es que la hay, y después se aprueba la certificación, ya con el visto bueno de la dirección facultativa. Ojo que el plazo de pago son 30 días desde la aprobación de esa certificación, ¿vale? Esas certificaciones tienen que ir numeradas. Hay un modelo para el Estado, pero ahora que se sigue bastante. Y por otra parte, bueno, claro, tener en cuenta que puede haber partidas alzadas, ya miraréis un poquito qué se dice de ellas en el 154 del reglamento, y también puede haber casos en los que no se abone por obra ejecutada, se abone de otra manera. ¿Cuándo? Cuando estemos en un contrato de precio cerrado, de abono a tanto alzado por precio cerrado, donde puede ser el abono, vete a saber tú, por meses de obra, A mí me suele gustar que en esos casos se establezcan hitos, o sea, coges el programa de trabajo y dices, bueno, va a haber todas estas fases, pues al final de cada fase te pago más o menos lo que correspondería. Y por otra parte ya estaríamos entre las responsabilidades de los distintos agentes, donde os recomiendo también volver a mirar el tema 1. A ver, va a haber riesgo de ventura en el contratista. Y por otra parte, la cuestión relevante va a ser que en principio va a responder de todo lo que ocurra salvo fuerza mayor. Fuerza mayor que, por cierto, hay un procedimiento que aparece en el reglamento para tramitarlo. Y fuerza mayor que no es cualquier lluvia, que son acontecimientos catastróficos, bueno, que no es fenómenos naturales muy catastróficos, ¿no? Tienen que probar que la lluvia fue absolutamente torrencial, que fue una inundación, etcétera. Pero no es que ha llovido y estamos en Cantabria, y dice, pues lógico, ¿eh? Es que ha llovido y estamos en Andalucía. Menos lógico, pero no es fuerza mayor, ¿no? Parece una estupidez, pero es bastante frecuente. También puede ser que esas responsabilidades las tengan en particular quienes redactaron el proyecto. Habrá que ver si han subsanado las distintas omisiones e infracciones que haya. Sobre todo, se suele decir, dice el 314 de la ley, de preceptos legales o reglamentarios. Por eso a veces el visado se supone que vela por el cumplimiento de esas infracciones, pero bueno, también puede haber errores materiales, insuficiencias técnicas, defectos, todo ello, sea lo que sea, lo tiene que corregir y hay que dar un plazo. Si no, se le puede incautar la garantía, puede haber indemnizaciones del 25%, bueno, puede haber bastantes temas que pueden llevar a la resolución del contrato, de redacción del proyecto incluso, ¿vale? Y por otra parte hay que tener en cuenta qué pasa cuando haya indemnizaciones por desviaciones en la ejecución del contrato. Y fijaros que pueden ir del 20, del 30, 40. ¿Qué pasa cuando hay una desviación de más del 50%, ¿no? O del 40, perdón. Cuando sea más del 40 es que hasta el 50% de indemnización, que es mucho, ¿vale? Esto a veces es difícil de probar, que había un defecto. Respecto a la demora en ejecución, ¿qué es relevante? Lo primero es saber que en el pliego se pueden definir puntos críticos, plazos parciales, y el plazo parcial puede ser suficiente su incumplimiento para imponer penalidades. Lo segundo importante es que si no fijáis una penalidad por demora, ya viene la ley. 60 céntimos por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, ¿vale? 193.3 de la ley.
Ojo con imponer esta penalidad una vez que ya se ha liquidado el contrato, porque si impone la penalidad una vez liquidado el contrato, ya no se podrá imponer, ya no se podrá imponer, ¿vale? Hay una vertiente además que dice que las penalidades por demora en obra tienen una finalidad coercitiva de estímulo, ¿no? Oye, acaba ya de una vez, ¿no? Puede haber otros daños y perjuicios. Oye, si la obra no se ha abierto al público como debía, se ha perdido una subvención, bueno, puede haber distintos temas que habrá que tratar. Lo importante es que el procedimiento de imposición de penalidades, que también se puede prever en los pliegos, tiene que tener audiencia, cuidado con la prueba, cuidado con esas actas, con esos correos electrónicos, con la prueba que pueda existir para unos y para otros. Y lo importante es que hay un inicio que viene pues por el responsable del contrato, por ejemplo, es necesario que haya un acuerdo y sí que tiene que haber un acuerdo finalizador de ese procedimiento por la imposición por el órgano de contratación de la penalidad por demora o por incumplimiento de todo tipo de infracciones, que ya sabéis que también se pueden poner, clasificar como graves, muy graves, leves, es bastante interesante. Finalmente tenemos también aquí lo relativo a las condiciones de ejecución, que son distintos a las condiciones especiales de ejecución del 202. El 202 nos habla de condiciones de ejecución sociales, ambientales. En cambio, las condiciones de ejecución son aquellas cuestiones que aparecen con carácter muy relevante en el pliego de cláusulas administrativas, no en el técnico. Oye, trabajarás a 4 turnos si te lo pido, tienes que acabar esto para este día, tienes que seguir en la obra estas instrucciones, estos temas ambientales o de otro tipo. O sea, cualquier cosa que sea realmente relevante, ¿no? Es verdad que cuando sea algo ambiental lo normal es que sea una condición de ejecución del 202, pero vamos, no tiene por qué. Por otra parte, en relación con la fiscalización de la contratación, tenemos algunos temas importantes que tratar. Primero, la necesaria aprobación del plan de seguridad y salud. Después, que haya esa acta de comprobación del replanteo e inicio de obras y que se realice en el tiempo que se tiene que realizar. Que se apruebe el programa de trabajo que se presente adecuado, ajustado al plazo, a la realidad. Después, que existan las obras determinadas en el sistema de precios, en el sistema de abonos que se va a llevar a cabo y en particular, pues si se han alzado, pues cómo se va a llevar a cabo, si no, pues que se va a pagar por certificaciones, que ojo, siempre tienen que existir, siempre se tienen que presentar en los 10 primeros días siguientes al mes que correspondan, se tienen que aprobar en los 30 días siguientes a su presentación, obviamente, pero sobre todo se tienen que pagar en los 30 días siguientes desde su aprobación, no presentación. Pagar los intereses de demora si es que hizo falta, las indemnizaciones si es que hicieron falta, conforme a la normativa de morosidad, y los abonos a cuenta, muy importante a la hora de fiscalizar, el artículo 240, ver que se permiten en los pliegos, ver que se han planteado conforme a los pliegos, bien que están garantizados con un aval, con lo que sea, por el contratista, bien ver que existe autorización previa del órgano de contratación y ver que no se superan los distintos límites que el pliego imponga. Sobre el cumplimiento de plazos, que es el tema más relevante, habrá que ver que se han cumplido. Y si no se han cumplido, se ha sancionado, se ha penalizado. Y si no se ha penalizado, habrá que justificar justamente por qué ese retraso es justificable, por qué es válido, por qué no es imputable a la empresa. Finalmente, simplemente acabar con algo también interesante, que es qué pasa cuando existe una oferta normalmente baja. La ley impone verificarla, la ley impone controles que por cierto también a veces, en función del tipo de contrato, implican control de pagos a los subcontratistas.